tal? ¿Cómo les va? Y estamos en una nueva charla destacada, el ciclo de entrevista que te invita un poquito a recorrer, a ver un poquito lo que es la historia de cada persona que contribuyó con la cultura de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Y por qué hacemos la salvedad de Berisso y Ensenada? Porque hoy estamos en Berisso, en la capital del inmigrante, una ciudad con muchísimas historias, una ciudad que tiene muchos murales, y hoy estamos con uno de los grandes muralistas que tiene la ciudad y que tiene el país. Estamos con Cristian Del Vito, el destacado del día de hoy. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir a hacer la entrevista. Por favor, gracias a vos por recibirnos acá en tu casa. Así que bueno, decíamos uno de los destacados que tiene Berisso, pero hagamos un poquito de historia, vayamos al pasado. Sí. ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio? ¿Qué recuerdos tenés de la infancia? Yo nací en La Plata porque los que vivíamos acá en Berisso iban a nacer a La Plata, ¿no? En el año 71, y me crié en el barrio Villa San Carlos, sería en la calle 24, Exacto. donde vivía hasta que me casé en ese barrio. Y bueno, hice toda la primaria acá, la secundaria. Berisso fue siempre mi lugar, ¿no? El lugar que yo siempre quise y donde empecé a hacer esto de los murales. ¿A qué edad empezaste con esto de los murales? ¿Empezaste como muralista o primero nació, por ejemplo, la pasión por el dibujo, pintura, y después la juntaste y hiciste? Primero empecé a estudiar en la Escuela de Arte Berisso, profesorado de arte. De muralismo nada, no sabía nada. Y en el año 96, 97, el director de cultura desaparecido, Daniel Román, que ya falleció hace unos años, fue que convoca a un grupo de alumnos, entre el cual estaba yo involucrado, para hacer un mural en la calle Nueva York, en Marsella y Nueva York, en la calle. Y ahí hicimos un primer mural grupal, sin saber absolutamente nada, de puro cara dura. Y bueno, y ahí es como que prendió la semillita y empezaron a llamarnos para hacer murales. Claro, en un principio empezamos a hacer murales, nosotros creíamos, o al menos yo creía que estaba haciendo muralismo, y bueno, empecé a desarrollarme como muralista acá en Berisso, hasta que estoy trabajando, digamos, empecé a trabajar para la Dirección de Cultura, hasta que me topo con un muralista mexicano, un maestro, se llama Ariosto Otero, que se presenta a la Universidad de La Plata a dictar unos talleres de muralismo. Yo, como me interesó, fui. Yo ya trabajaba haciendo murales, pero yo ya creía que, digamos, que sabía todo. Esa era mi creencia. Y cuando me di cuenta, con esta charla que yo tuve, estos cursos que yo tuve con este muralista mexicano, que es excelente, me di cuenta que no sabía nada. Y ahí empecé ya como a empezar a descubrir que era esto del muralismo. Yo creía que el muralismo era lo que ahora sería el arte callejero, claro, o algo así. Y me di cuenta que no era arte callejero, que no era graffiti, que era algo bien específico, y me apasioné por el muralismo por esto de tener que contar una historia, de comunicar algo que no solamente no es necesariamente el mundo interior de un artista, como puede ser un cuadro, sino que es un servicio que se le brinda al pueblo contando temas que le interesan al pueblo. Yo no voy a contar mi ombligo, claro, sino que voy a contar una historia, un estudio de campo del lugar, y algo que yo creo que es útil en un lenguaje que sea entendible. Esa sería la gran diferencia entre muralismo y arte callejero. Sería una de esas. La otra gran diferencia es que el muralismo toma al espectador como un espectador móvil, no un espectador que se para frente a un mural a contemplarlo como si fuera un cuadro. Claro. Otra de las cosas que tiene el muralismo es que trabaja lo que se llama una plástica integral, que quiere decir la obra en un entorno, y para eso la composición de la obra tiene que estar relacionada con características del entorno. El mural es para ese lugar preciso y no es algo transportable o que puede ser realizable de la misma manera en cualquier lado. Si yo tengo una imagen, la puedo pintar en una pared, hacer en otro lado así, pero no sería muralismo. El muralismo y arquitectura van conjugados, y fundamentalmente es el mensaje claro. Es el mensaje donde uno utiliza elementos simbólicos que la sociedad los tiene que interpretar. Si la sociedad no lo interpreta, es porque el muralista fracasó en la realización de la obra.
¿Y qué técnicas hay para hacer muralismo? Bueno, hay muchísimas técnicas, ¿no? Las más comunes hoy día se trabaja con pintura, con lo que sería látex o esmalte sintético. Pero a mí me pasó que cuando empecé a hacer, hacíamos más o menos alrededor de 3 murales por mes. Laburábamos un montón con esto de la pintura. Y después, al pasar los años y al ser declaradas Patrimonio Cultural de Berisso, yo me di cuenta que era muy difícil mantenerlas, que se mantengan. Una cosa que es un bien patrimonial, Claro. tiene que ser preservada. Entonces yo me he dado cuenta que lo que estamos usando hoy para hacer murales, que esto es de la pintura, era pintura comercial, una pintura que el que te lo vende, el pintor que te lo vende, es para que vayas a pintar, a comprarlo otra vez porque Sí, en 5 o es 6 algo meses vaya a comprar. obsoleto. Entonces busqué alternativas para poder hacer que el mural sea un libro en el cual cuente una historia y ese libro pueda ser heredado por varias generaciones y no que se desarme en 4 o 5 años. Y encontré la técnica de esgrafiado, que recién entraba en los 90 en la Argentina, que venía desde Jerusalén. Esa es una de las técnicas, que son capas superpuestas de cemento coloreado, que se ponen todas juntas una arriba de otras y se talla a cuchillo. Esto se solidifica y queda Claro. eterno. Pero después hay otras técnicas, el fresco, que vendría a ser un revoque a la cal, en el cual uno trabaja con un pincel mojado en un pigmento y va trabajando antes de que seque el material, entonces el pigmento se incorpora dentro de la mezcla, no hace cáscara, entonces no se descascara. Claro. Otra técnica puede ser la encáustica, que es una técnica de cera calentada al fuego y se pinta en caliente sobre la pared con espátulas calientes. Esa también es otra técnica. Hay mosaico, el llamado mosaicismo de hoy. La técnica de mosaico se llama trecandís, que ya es una cosa de un mosaico más roto, viene de Barcelona, de esos lugares. Relieve en cemento, y infinidad, se puede hacer con chapa, con madera, todo lo que se preste para realizar un mural se puede utilizar para hacer muralismo. ¿Y eso se adapta de acuerdo a la pared o vos elegís la que más quieras? Se adapta a la pared, se adapta a lo que se tiene en ese momento, con los materiales que se cuenta, es un conjunto de cosas que van dando. Yo lo que hoy opto por el esgrafiado porque es una técnica que en 4 días a mí me permite realizar el mural y terminarlo. Claro. Por ejemplo, he hecho un mural que tiene 3 metros por 60 metros de largo, hecho todo a cuchillo, en lo que sería la terminal de ómnibus de Salto, provincia de Buenos Aires. Y bueno, hacíamos en parte de 3 por 15, en 4 días se terminaban y se iban haciendo las partes y todo. Y en pintura tardaría un poco más hacerla y no duraría nada. No duraría tanto. Quizás pintura tiene esa cosa de que se ve por ahí, a algunos les gusta más la imagen de la pintura, pero el esgrafiado tiene ese encanto que le da algo parecido a lo que es una imagen xilográfica o un grabado, ese tipo de cosas, pero en relieve. Eso. Recién comentabas que hiciste, en la terminal de Salto. Anduviste haciendo murales por todo Berisso, provincia, país y hasta en el exterior. ¿Por dónde? Y anduve en Chile. En Chile hice el primer esgrafiado de la región central, en Santiago de Chile, en el barrio, un barrio que se llama Peñalolén. Porque aparte yo voy a dictar cursos y capacitaciones de muralismo y de esta técnica, ¿no? Me llaman para hacerlo. En Chile hice varios y ahora lo que viene ahora, que es mi nuevo desafío, es que me voy a hacer cargo en noviembre del movimiento al cual yo me dediqué a hacer una tesis, a estudiar. En Argentina existe desde 1973 un movimiento llamado Movimiento Nacional de Muralistas, cuyo presidente era Ítalo Grassi, un muralista muy prestigioso de Mar del Plata, discípulo de Castañino, y él es uno de los fundadores de ese movimiento, que se dedica a hacer encuentros, a convocar muralistas y hacer un gran movimiento donde uno va a trabajar ad honorem. Claro. Y deja todo un patrimonio cultural en 4 días. Inclusive transformamos pueblos que no tienen atractivo turístico en lugar de atractivo turístico.
todo si se nos brinda la posibilidad de los materiales, el alojamiento, eso. Y bueno, yo empecé a estudiar ese movimiento como mi tesis, y bueno, me involucré con el movimiento, empecé a pintar para el movimiento, y ahora en noviembre van a hacer el traspaso digamos, de mando, el actual coordinador, Raúl Orozco, porque ya Italo Grassi murió en el 2008, me lo pasaría a mí, y yo estoy a cargo de toda esta gestión en todos los países del mundo. Tenemos 140 delegaciones en Sudáfrica, en todos lados. Así que hay que empezar a recorrer por ahí. Empiezo otra vez, sí, pero ya no solamente haciendo, sino también gestionando para que hagan otros. Bien. Es un nuevo desafío que se me está planteando ahora. Debe ser complicado por ahí, uno que hace algo, que lo hace bien, que sabe cómo se hace, elegir y encomendarlo a que lo haga otro, ¿no es cierto? Si uno se pone en el papel de persona que selecciona, ahí surgen los problemas. Si bien nosotros dentro del movimiento aceptamos los que son muralistas, tenemos bien identificado quiénes son, hay distintos grados de habilidad de cada muralista. La idea no es siempre estar como tomándoles exámenes o como eligiendo a los mejores o algo, porque eso genera discordia en el movimiento. Lo que se hace es incorporar a la gente que estudia, a la gente que empieza a hacer murales, a tener a los viejos muralistas en convivencia con los nuevos, ir rotándolo y todo ese tipo de cosas para que haya un clima de enriquecimiento mutuo y que no haya esa cosa de este es mejor, el otro es peor o lo que sea, ¿no? Fundamentalmente porque bueno, el movimiento hace que nosotros hagamos un trabajo voluntario. Y todos los artistas, por más nuevos o más nobles que pueda haber, dejan su tiempo, dejan su trabajo y tienen una buena intención al respecto. ¿Cuántas personas más o menos se precisa para hacer un mural? Decime vos más o menos a medida como este que decías de 60 metros de largo, o bueno, achiquémoslo un poquito, la mitad. No, por ejemplo, yo con 60 metros de largo necesité 12 ayudantes, que eran gente que se bajaba del micro. O sea, no era gente que estaba en el tema. Que estaba en el tema, yo los capacitaba ahí. Y quedó bien, nadie se mandó ninguna ni nada. O sea, yo ya tengo un sentido de organización de cómo se hace. Y después, yo por ejemplo, murales de 7 por 20 lo hago solo. Puedo hacerlo solo, con un ayudante. Depende el grado de distensión que quieras tener, ¿no? Claro. Si querés estar como loco, lo haces solo. Lo haces solo. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un mural acá en la Escuela 4 del barrio de Berizo y somos 3. Y mide 6 metros por 18 y hace un año que estamos dándole a los soldaditos, pintando, es todo muy detallado, estamos rindiendo el homenaje al general Belgrano y a la madre de la patria, Remedios, que era la esclava negra que Belgrano declara madre de la patria, que después terminó pidiendo limosna en Buenos Aires cerca del Cabildo. Le estamos rindiendo homenaje a esa mujer que es la madre de la patria y que para mejor era mulata. Por eso se le oculta en la historia en la historia nacional, porque ella era mulata. Decías hoy que el mural es rendir homenaje, contar una historia, no es pintar lo que uno quiere, que como si fuera uno el ombligo del mundo. ¿En qué te basás cuando te piden un mural? ¿Elegís vos la historia? ¿Te dicen, che, mira, me gustaría acá contar tal historia? O mira, esto va a ser usado para tal y vos... Claro, no, siempre se hay que partir de la base de que el muralismo es histórico, político, social, humanista, puede ser ecológico, es pedagógico, es un elemento pedagógico, es el pizarrón del pueblo el mural. Y hay un acuerdo entre el que te lo pide y el que lo hace, en el cual tenemos que estar conformes las dos partes. Si a mí me piden, por ejemplo, quiero que me vayas a pintar en una esquina flores, yo no las pinto, por ejemplo. Porque el muralismo, la función del muralismo no es una estética por la estética, sino es una estética con ética. Claro. Entonces, las flores decoran, y nosotros no somos decoradores, somos muralistas, contamos una historia. Entonces, si alguien quiere flores, de última contamos una historia basada
en las flores, en la cual enriquezca el conocimiento del pueblo Sí. con el tema de la flor. Hay que buscar una mediación entre el que quiere una cosa y nosotros que tenemos una postura ideológica respecto de cómo se pinta el mural. Por eso es muralismo, ¿sí? Es una ideología de cómo se pinta un Claro. mural. No es pintar muros. Hay una ideología, y la ideología la da un manifiesto, que ya no es una ideología que la planteo yo, la inventé yo ni nada. Ya en 1922, cuando surge el muralismo mexicano, lanza ese manifiesto y es del cual nosotros adherimos, ¿no? Con alguna modificación actual, por ejemplo, lo que sería la problemática de la globalización, por ejemplo, porque siempre el muralismo fue lo mismo, siempre luchas sociales, cosas históricas, o siempre como que fue lo mismo, pero en este marco histórico que estamos viviendo está el problema de la pérdida de identidades culturales por la globalización. Entonces eso, en ese lugar se plantea hoy día el muralismo, se planta para conservar las raíces de los lugares, para que si pintamos en Berisso tratar temáticas que Claro. enriquezcan lo que es la historia de Berisso, homenajear personajes, personalidades, ese tipo de mantener firmes las raíces. En el gimnasio municipal, donde está la escuela de boxeo de Fiora, lo hiciste vos. Los dos, Los de adentro y de afuera. ¿En qué te basaste para elegir esos personajes del boxeo? Fuimos hablando con Fiora, cuál era el que les gustaba más. A mí en particular se me gustó Nicolino Loche, me gusta ver boxeo, me gusta. Y bueno, elegí unos personajes acordes junto con Fiora, elegimos esos personajes, inclusive le rendimos un homenaje a Fiora también. Sí. Bueno, ese trajo un problema bastante serio porque el director actual de deportes quiso que lo sacara. Me pidió que lo sacara. Hubo un problema ahí, nos plantamos todos bien porque a Fiora lo aprecia mucho la gente. Sí. Y creo que tiene que tener su lugar en el mural. No necesariamente una persona que tiene que estar muerta para tener un homenaje. Cuando se lo merece, bienvenido. Y bueno, y adentro del gimnasio también hay otro que es un homenaje a un chico que entrenó ahí, que tuvo un accidente automovilístico en la 60 y que siempre se lo recuerda con mucho cariño a él, a su familia y todo, y se le rindió un homenaje a él dentro de un mural ahí en el ring, ¿no? Al costado. Sí. No sé si lo viste. No, ese no. Ese no lo vi. Tengo que ir ahora a verlo al amigo Fiora. Sí. Recién hablabas que les habían pedido que saquen un mural, como que suele haber a veces problemas. He leído que hay murales que lo han pintado de blanco y siempre le echan la culpa a las cooperativas y Exacto. como estás un poco cansado de Sí, eso es así. Pero eso viene un poco o sea, yo creo que viene a raíz de este problema anterior. Claro. Precisamente ahí en el gimnasio municipal. Es una lástima porque a lo mejor por querer atacar al artista termina atacando a la comunidad, porque ese mural es de la comunidad. Claro. Es de la comunidad, yo ya lo hice, ya está. Ya tengo la foto, lo hice, Sí. ya está. Pero, y la gente, bueno, hoy está todo pintado de blanco, ya empezaron a grafitar las paredes, ya empezaron a pintar la pared donde estaba el mural anteriormente, inclusive pasando por alto una ordenanza que es de preservación de los murales que hacemos nosotros. O sea, hay una ordenanza que estipula que los murales que hago yo, los que están declarados de patrimonio cultural, deben ser protegidos y deben ser, digamos, debe haber un dinero destinado a la pintura, la compra de pintura para mantenerlo. Bueno, hace 2 años que No sé. no me compran, no sé qué hacen con el dinero, pero por ley me corresponde, pues siempre no tuve el inconveniente, ni siquiera al principio de la gestión, o sea, Claro. es ahora el tema. Pero ya Berisso está siendo atacado varias veces. Esta gestión ha roto muchos murales. Por ejemplo, yo tenía la parada de colectivos, es una de la garganta, de la boca, Sí. estaba en la 60. Ni bien arrancó la gestión, me lo tapó. ¿La culpa de quién? De las cooperativas. Y la cooperativa no tiene la culpa, porque ellos obedecen órdenes, no andan con los pinceles Sí. queriendo... Después hay un mural que es de Arrigoni, un artista de La Plata, ya desaparecido,
que está en Montevideo, en el puente 3 de abril, que es como si fuera un paredoncito de 1 metro que está hecho, porque está el mural ahí, está hecho en cerámico esmaltado, eso quiere decir que es eterno. Claro. Y lo pintaron de rojo. Lo pintaron de rojo. Bueno, es un atropello a lo que es la cultura, ¿no? Lo que Sí. es bueno. Lamentablemente pasan esas cosas, ¿no? Y uno muchas veces se vuelve más respetado en otros lados que no es tu ciudad, más que en tu propia ciudad. A mí, por ejemplo, el año pasado, a pesar de todo esto, me declaran ciudadano destacado por el Consejo Deliberante y bla, bla, bla. Y bueno, en la declaración esa, en el Consejo Deliberante, yo hablé de este tema, lo mismo que te estoy contando vos, yo lo dije así, lo expuse así. Y bueno, creo que la pintura se demorará por lo menos hasta una gestión Va a próxima. tardar, por lo menos hasta la próxima gestión. Sí. Volviendo a la parte linda, la parte de los homenajes. Antes de empezar la nota me comentabas el homenaje que le hiciste a quienes introdujeron en las marchas los bombos. ¿Cómo fue eso, la murga que estaba en Berisso? Claro, me llamó un vecino, que es el escritor ya desaparecido, un amigazo, un tipo que se lo extraña en Berisso, que es Carlitos Cazorla, que es un poeta de Berisso. Me convoca para hacer un mural enfrente de la casa de él, porque me contaba que en ese barrio había una historia que tenía que ver con los bombos del 17 de octubre, que eran los bombos que se introdujeron a las manifestaciones políticas en el año 1945, cuando todo el pueblo sale en masa a pedir por la liberación del coronel Perón, en ese entonces coronel, y que esos bombos habían sido prestados por estas personas que eran de ese barrio y que tenían una comparsa o murga que se llamaban los martilleros, en alusión a que bueno, muchos trabajaban en una fábrica de cajones de fruta, entonces estaban martillando y ya ellos tenían sus atuendos y hacían esa murga en los carnavales, ¿no? En la época de carnavales. Y bueno, esos redoblantes, esos primeros bombos fueron los que se sumaron a las marchas a hacer ruido, bullicio, y ahí se introduce el bombo, porque antes de eso no había bombo, la gente manifestaba, proclamaba, caminaba, eran más, si uno ve algunas cine antiguo o algo, ve que eran como los de Chaplin, el tiempo moderno, sí. algo así, caminaban todos juntos con bandera y algo así y nada más. Y bueno, estos bombos fueron importantes porque transformaron la manera de manifestar. Y se le rinde un homenaje a esta murga, que se llama Murga de los Martilleros, para la cual yo hice una investigación de qué color tenían la ropa, de qué características tenían, y algunos personajes que había, uno que se llamaba Vicenza, me acuerdo, que era un hombre de barba, con un gorro como de capitán, y andaba con un martillo gigante, ¿no? Golpeando el piso, y bueno, ahí está representado también. Lo lindo de todo esto, cuando se termina el mural, se invita a todo el barrio, se cierra, se hace un baile, una cosa que poco usual, muy pocas veces pasa eso, que se convoque tanta gente en una inauguración de mural. Y apareció el último de las personas vivas que habían tocado los bombos en esa murga, me acuerdo que era apellido Clidas, un viejito. Le pusieron ahí y estaban los bombos ahí. Trajeron los bombos. No. Fue muy emotivo. Todavía está el mural, se preserva bastante bien. Y también ahí se introduce una figura de un personaje que era un bombero que ya falleció hace poco. Me acuerdo que era el bombero más viejo de Latinoamérica, que inclusive salía en su cara en PDVSA, en el petróleo, o sea, algo de Venezuela, y era de acá de Berisso, y se le rindió Jorge, apellido Jorge, un hombre que fue bombero y vivió como hasta los 100 años. Y también está homenajeado ahí. Está homenajeado ahí, disfrazado de Popeye, porque él se disfrazaba en los carnavales con ese atuendo. Sí, o sea, estaba todo relacionado. Por la charla me doy cuenta que al hacer muralismo investigas un poco,
te piden y tenés que hacer, rendir homenajes. O sea, hay un compromiso social muy grande. ¿Qué significó para vos hacer el mural por los derechos humanos y por el Nunca Más? Fue la primera vez que se me había abierto esta posibilidad se me pidió desde el Estado hacer eso. Siempre se me pedían otras cosas. Era un tema que fue, bueno, fue en esta gestión, ¿no? Hay que reconocer también eso. Uno a favor. No, yo cuando tengo que reconocer, Bien. reconozco. Y fue muy importante cómo surgió, porque si bien yo era muy chico, ¿no? Yo soy del año Claro. 71, hablar con la gente que le habían desaparecido familiares, leer un poco acerca de lo que eran las abuelas de Plaza de Mayo, hablar con alguna abuela y todo. Y yo cada vez que veo ese mural y aparece un nieto, dejó de ser desaparecido esa silueta negra que hay, no sé si viste el mural. Sí. Esa silueta negra que está apareciendo y la abuela como que lo está esperando, en principio era un desaparecido, yo te voy a ser sincero. Ahora, en mi forma de percibir la obra, es un nieto que aparece. Claro. Y a mí me encantó mucho. Tuve algunos problemas al principio de revisarlo porque me lo rompían. En el barrio costaba, llegaba y estaba todo rayado. Y era cemento fresco y tenía que trabajar abajo de la lluvia porque yo tengo que trabajar con lluvia. Eso no lo puedo dejar. Claro. Tengo 72 horas para terminarlo. Y hubo que luchar y volver a revocar y volver a hacer y volver a hacer. Como 3 veces me rompieron ese mural. Cuando le hice también un mural, un homenaje a Julio López, que ahora ya lo tiraron abajo por un tema de construcción edilicia, qué sé yo, también hubo gente que se acercaba a decirle por qué pintaba cosas tan tristes y para qué, ¿no? Y medio que de mala gana Sí. me ganaron. O sea, hay de todo en la calle. Hay de todo. En la calle uno se encuentra de todo, de todo. Pero bueno, este mural homenaje a las madres y a los desaparecidos fue muy grande, muy importante para mí. Ya nos contaste a partir de noviembre que te vas a hacer cargo de todo el movimiento de muralismo. ¿Qué hay próximo? ¿Qué hay en el horizonte? Bueno, ahora yo estoy haciendo 3 murales. Uno en la Escuela 4 de Berizo, homenaje a Manuel Belgrano, porque yo tengo a cargo el taller de muralismo La Tallera. Es un taller, no hay muchos talleres de muralismo en el país que funcionen de manera constante, ¿no? Por ahí Sí. se abre un taller unos días. Sí. Bueno, este es de manera constante de marzo a diciembre, inclusive recibo extranjeros en enero y febrero, porque en otros países de Latinoamérica no hay taller de muralismo. Estoy con el tema del taller y con 2 murales que estamos haciendo también en la escuela 22, primaria 22, uno sobre la interculturalidad y otro contra los medios de comunicación y la manipulación. En una escuela primaria, que lo que a mí me llena es la escuela que también yo trabajo, porque yo también doy clases de plástica, y que me hayan permitido expresarme y hacer un mural con los chicos del taller. Claro. Yo digo chicos, pero son todos gente grande, ¿no? De este tipo me llena de orgullo y de esperanza, ¿no? De hacerlo. Y por otro lado, bueno, hay un encuentro que estábamos organizando desde el movimiento en las grutas para noviembre, que ahí asistiré, porque ahí es donde se haría, digamos, el traspaso Claro. al movimiento, y es un encuentro nacional de 30 a 40 muralistas, donde en 4 días se pintan 40 murales y se deja las grutas, toda esa zona de las grutas, toda pintada con distintos temas, ¿no? Que se van a abarcar en ese momento. Y así ya, bueno, yo ya estoy entablando diálogo con gente de otros países, otros movimientos. Encontré que hay un movimiento en la República Dominicana de muralistas que está empezando, lo sumamos para poder hacer este intercambio y poder nosotros ir allá y ellos venir acá, donde se les brinda todo. Desarrollar el muralismo, porque creo que estamos siendo invadidos culturalmente por estilos que tienen como finalidad el no compromiso con la sociedad y sus problemas,
Y todo bajo un velo de decoremos, hagamos cosas lindas, Claro. y no nos comprometamos más que eso, ¿no? Estoy leyendo un libro ahora que me está volando la cabeza, que se llama La Guerra Fría Cultural y la CIA en América Latina, donde habla cómo la CIA inyecta capitales a los salones de arte, a los muralistas, a los artistas, para que se pinten ciertas, que para promover ciertas manifestaciones que sacan al artista de la cosa contestataria, Claro. que nace en la Guerra Hacerlo Fría. más light. Claro, nace en la Guerra Fría para sacar el tema del comunismo y de toda esa, digamos, toda esa ideología, y lo tira hacia lo abstracto, lo conceptual, Claro. todo aquello que está, yo creo que es para aniquilar un lenguaje, ¿sí? El arte es un medio de comunicación, un Sí. lenguaje, pero hay un lenguaje concreto y hay otro lenguaje que es subjetivo. Ese lenguaje subjetivo del arte por el arte lleva a que todos nos aplaudamos y nos felicitemos los grandes que somos y que nadie entienda nada de lo que estamos haciendo. Por eso estamos parados de esta vereda, que es la vereda del muralismo, porque es latinoamericano el muralismo. Es el único movimiento artístico pictórico que trascendió al mundo desde América. Nosotros no hay movimiento que se haya creado en América Latina, que haya una escuela pictórica que haya influido en Asia, en Europa. Siempre fuimos colonizados por el arte y copiamos. A pesar de tener una riqueza cultural tan grande, heredada de los antepasados, de los pueblos originarios, no supimos concretar la idea de ser un faro. El único faro que lo logró fue el muralismo mexicano, ¿no? Y después se expandió a todos lados. Por eso estamos parados donde estamos parados. Bien. Cristian, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, por gracias a haberme ustedes. recibido. Muchas gracias por la charla. Gracias. La verdad que se respira arte, se ven los cuadros hermosos y bueno, que sigan los murales y que por favor los conserven, basta de pintarlos. Sí, la idea es que bueno, que se abran esas cabezas, y que entiendan que lo importante de tener, ¿no?, una obra de arte en las calles, más en una época en que todo es como muy efímero, muy descartable, el artista es descartable, hay como unas estéticas en la cual viene y pinta uno y el otro le pinta encima y el otro le pinta encima y ya como que ya se pierde ese respeto. Y bueno, para eso estamos, para trabajar como trabaja un barrendero que tiene que limpiar siempre, todos los días, más allá de que te lo tiren abajo, más que te ensucien, vos tenés que limpiar. Uno es un servidor público, un trabajador más, en este caso del arte, ¿no? Del arte público. Bien. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, y esta fue una nueva charla destacada más. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.